Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues el Evangelio del día de hoy es un Evangelio bastante conocido. Jesús, que al final de su vida pública se dirige a Jerusalén con rapidez, con prisa. Dice el evangelista Marcos que se les iba adelantando a todos los discípulos y que los discípulos iban sorprendidos, y mucha de la gente que lo seguía tenía miedo porque ya habían constatado las amenazas contra el Señor. Y el Señor aprovecha esa subida a Jerusalén para ir educando a los discípulos sobre la lógica de la cruz. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él y van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. ¿Cómo ves? Nuestro Señor está con los 12 apóstoles explicándoles esto, lo que va a suceder con él, su pasión, muerte, también la resurrección. Pues yo me imagino ese diálogo con los discípulos, con los 12, como un diálogo solemne, serio. Nuestro Señor sabía lo que le iba a suceder y Él iba a entregarse libremente para nuestra salvación. Y lo que se les ocurre a Santiago y a Juan es pedirle algo totalmente mundano. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Ay, qué tontos somos a veces las personas, los humanos, no ante las cosas de Dios. Y es que no compartimos la lógica de Jesús, no estamos en sintonía con Él, y mientras Él nos predica una cosa y nos enseña cómo ser buenos cristianos, imitando su ejemplo, nosotros andamos pensando como Santiago y como Juan en cuestiones pues muchas veces secundarias, o que no tienen importancia, o peor aún, que no son cosas que se le puedan pedir a Dios, ¿no? Y entonces el Señor aprovecha para darles una lección, ¿no?, de lo que el cristiano debe de ser. Ya saben, fíjense lo que dice Jesús, ya saben, hace 2000 años, que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. ¿No suena familiar? ¿A poco no? Pero no ha de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y se pone como ejemplo. Pues así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos, así han de ser ustedes. Voy parafraseando un poco la lectura de hoy, ¿no? Y qué bien llega esta lectura para todos nosotros, desde luego, pero también pensando, por lo menos aquí en nuestro país, en México, pues tenemos elecciones en muy poco tiempo, en unos 15 días aproximadamente, no menos, perdón, mucho menos. Y a los cristianos se nos olvida esa gran vocación, dentro de la vocación laica, de dedicarse a la política, que como dice, me parece, el Santo Padre Francisco, es una de las más altas formas de la caridad,
¿Por qué? Porque se trata, cuando es buena política, se trata de servir a los demás y tendría que ser un servicio desinteresado. Pero ya hace 2000 años, decíamos, pasan estas cosas, ¿no? Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen, ¿no? Yo quisiera que pidiéramos a Dios en este rato de oración, que lo pidiéramos por la intercesión de nuestro Salvador Jesucristo, pedirle a Dios que nos conceda católicos, quizá tú que estás oyendo esta meditación, católicos que se sientan llamados a la vida política, con una verdadera ilusión de servir y no de servirse de la nación, con una verdadera vocación de entrega por el bien común y hacer de nuestro lugar donde vivimos un lugar donde cada uno pueda plenamente desarrollarse, ¿no? Como persona, como cristiano. Pero a veces los cristianos y los católicos en particular nos quedamos como el chinito, nomás milando, y nos quejamos desde luego y nos damos cuenta de los abusos que se cometen, pero no le entramos a esto. Es verdad que es una vocación la política, ¿no? Y no todos pues tienen esa vocación, pero yo creo que muchos la tienen quizás sin conocerla, ¿no? Y ciertamente para alguien que quiere servir y no servirse de una profesión política, pues es buscar la cruz, ¿no? Es saber que no la va a pasar bien, ¿no? Que se va a meter en un mundo que actualmente está pues lleno de corrupción. Pero ¿quién sino tú, si es que tienes esta vocación, puede hacer este cambio? Puede empezar a cambiar las cosas, ¿no? Ojalá y difundamos entre nuestros conocidos, no solamente, está bien, ¿no?, que nos quejemos y que exijamos nuestros derechos, ¿no?, pero que también haya personas en nuestros círculos cristianos, católicos, que quieran dedicarse a esto y que los animemos para que lo hagan bien y los apoyemos, porque ciertamente no es nada fácil, ¿no? Que no tengamos la lógica que en ese momento tenían Juan y Santiago, sino la lógica de Juan y Santiago, pero ya convertidos cuando bebieron del mismo cáliz de Jesús, ¿no? Es decir, cuando sufrieron también en su propia carne la persecución y tuvieron que entregarse del todo al servicio de la iglesia naciente. Pidámosle al Señor que nos haga valientes, pidamos por nuestras autoridades, por quienes van a ser elegidos, para que realmente se interesen y se esfuercen y se preparen para servir a nuestros hermanos los hombres. Nos jugamos mucho en esta próxima elección. Que también recordemos que pues es de alguna manera, es un deber ciudadano, pero también cristiano, salir a votar. Salir a votar conscientemente, habiendo razonado adecuadamente nuestro voto, habiéndonos informado y animando desde luego a otros a que no se dejen llevar por la pasividad, sino que ejerzan este deber, ¿verdad?, y este derecho tan bonito de poder participar, aunque sea con el voto, de la política de nuestro país tan querido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.